Hola, ¿cómo están? Este es el 11º y penúltimo teórico en video. Seguimos sumando insumos para la lectura de Passerón. La semana pasada nos ocupamos de Popper y ahora toca ocuparse de Kuhn. Ambos epistemólogos, como ustedes notarán al leer sus trabajos, no están haciendo de ningún modo referencia privilegiada a las disciplinas humanas. La mayoría de sus ejemplos, el grueso de sus consideraciones, tienen que ver con las ciencias naturales, la física, la química, la astronomía, la biología, etc. Sin embargo, son importantes para nosotros porque fijaron parámetros respecto de lo que debía o no ser considerado ciencia, al punto que Passerón va a sentirse en la necesidad de discutir con ellos. Y es por eso que también estamos recuperando lo que en su momento plantearon dentro de la tradición epistemológica anglosajona, que ha sido la dominante en el mundo, Popper y Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nace en 1922 en los Estados Unidos y fallece en 1996. Se doctora en física en la Universidad de Harvard, considerada prácticamente en todos los rankings como la principal universidad del mundo, y allí mismo va a ocupar durante varios años las cátedras de Historia de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia. También será profesor en otras universidades destacadas como Berkeley, Princeton o el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En cuanto a sus principales obras, habría que mencionar La Revolución Copernicana de 1957, que es un típico trabajo de historia de la ciencia, donde Kuhn va mostrando cómo se pasó de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. La estructura de las revoluciones científicas de 1962, sin duda su libro más importante y del que vamos a leer fragmentos, el que marca un hito en la discusión dentro de la tradición epistemológica anglosajona. Un libro, La estructura de las revoluciones científicas, que para el año 2000 ya había sido traducido en 20 idiomas y había vendido más de 1 millón de ejemplares. Es decir, excedió el ámbito de la discusión especializada. Y sin duda, hoy por hoy, debe haber todavía muchos más ejemplares de este texto que están circulando. También podríamos mencionar La Atención Esencial, una compilación de artículos de 1977, y otros libros de Kuhn que se refieren a la filosofía de la ciencia. ¿En qué se inspiraron sus ideas? Al respecto hay dos versiones, una oficial y otra oficiosa. La versión oficial, reconocida por el mismo Kuhn, tiene que ver con su trabajo, en gran medida inspirado en epistemólogos franceses como Émile Meyerson y sobre todo Alexandre Poiré, quienes planteaban que para la reflexión epistemológica era absolutamente fundamental basarse en la historia efectiva de la ciencia, es decir, no dedicarse a plantearles a los científicos qué es lo que deberían hacer, sino analizar qué es lo que efectivamente han hecho en sus gabinetes, laboratorios, etc.
Decía, la versión oficial respecto a cómo se inspiraron las ideas de Kuhn tiene que ver con el trabajo que encaró para demostrar que la física de Aristóteles no era, como habían dicho muchos, absurda. Se le achacaba a Aristóteles ser el responsable de que durante siglos se hubiera aceptado la idea de Ptolomeo, de la Tierra como centro del universo, que su física era meramente especulativa, que no tenía ningún tipo de evidencia empírica y que había transferido su autoridad como filósofo al campo de la física, de manera que se lo responsabilizaba por el atraso que durante siglos había sufrido la disciplina. Lo que Kuhn va a plantear es que la producción de un científico debe ser analizada en su contexto. Hay que ver cuál era el universo de sentido preponderante en su época y a partir de allí ver cuál es el significado que corresponde, el valor sobre todo que corresponde darle a sus teorías. No tiene sentido, planteaban Meyerson y Poiré, y también va a plantear Kuhn, juzgar el conocimiento del pasado a partir del estado en el que se encuentra una disciplina en el presente. Hoy diríamos que con el diario del lunes todos aciertan el resultado de las carreras. De lo que se trata es de pensar la producción científica en un momento y un lugar determinados. Eso es lo que va a hacer Kuhn respecto de la física de Aristóteles y va a concluir que no tenía nada de absurda, que en realidad era un planteo que tenía coherencia lógica y toda la evidencia empírica que era accesible en ese momento, dados los instrumentos de los que se disponía. Generalizando de algún modo esto que halló al examinar la física de Aristóteles, Kuhn habría arribado a las ideas que expuso en su libro de 1962. Esa es la versión oficial. Hay una versión también oficiosa, no está escrita, difícilmente Kuhn, para no ofender a nadie, hubiese dejado un testimonio escrito de esta opinión, pero hay quienes dicen, yo por ejemplo se lo escuché a un profesor durante un curso de posgrado, que Kuhn se inspiró también en la perplejidad que le provocaba la esterilidad de las ciencias sociales, que en las universidades en las que les tocó trabajar, si bien no compartía oficina, no compartía despacho, sí concurría al mismo buffet, al mismo comedor, recorría los mismos pasillos que mucha gente dedicada a las ciencias sociales. Y Kuhn veía que no eran menos inteligentes que el resto, que no tenían un coeficiente intelectual distinto a los que practicaban, por ejemplo, las ciencias naturales, pero que, sin embargo, sus resultados no eran de ningún modo equivalentes. Concluyó que esto tenía que ver con la falta total de consenso que existe entre quienes desarrollan las disciplinas humanas respecto de teorías, métodos, problemas de los que vale la pena ocuparse, modos en los que corresponde resolver esos problemas. Valga decir que estas dos versiones, oficial y oficiosa, las hemos llamado, no son excluyentes entre sí. Bueno, en la estructura de las revoluciones científicas, el texto de 1962
Kuhn plantea que en el desarrollo de una disciplina científica se van atravesando distintas etapas que luego se reiteran cíclicamente. ¿Cuáles son esas etapas? A la primera la denomina etapa de presciencia o preparadigmática. Dice Kuhn, hay distintas escuelas con diversos enfoques que compiten entre sí sin ponerse de acuerdo respecto de cuáles son los problemas, cómo hay que definirlos, mediante qué teorías corresponde abordarlos, cuáles son los métodos pertinentes, cuáles los instrumentos para construir los datos más adecuados. Es decir, los investigadores tienen muy poco diálogo entre sí, ya que carecen de un lenguaje común y no tienen ningún acuerdo respecto a teorías, métodos y demás cuestiones que hacen a su labor científica. Abunda la discusión filosófica y epistemológica, lo cual para Kuhn nunca es un buen síntoma, y la situación constituye una suerte de anarquía en la que se enfrentan sin fin fracciones irreconciliables. Lo que para nosotros es muy importante destacar es que es precisamente en esta etapa precientífica o preparadigmática que se encuentran para Kuhn las ciencias sociales. Ese es el lugar que él, en principio, les asigna a las disciplinas humanas. La segunda etapa es la que denomina etapa del logro. De pronto, un científico o un equipo logra resolver un problema, encuentra una teoría, plantea un nuevo concepto, rescata cierto instrumento de observación y experimentación que permiten resolver problemas que no habían podido ser zanjados hasta el momento por las múltiples escuelas enfrentadas. Es decir, se produce un logro científico, un cierto hallazgo. Esto es lo que posibilita ingresar en la tercera etapa que Kuhn llama etapa de la conversión. Los integrantes de la comunidad científica van aceptando poco a poco ese logro y lo van incorporando a su propio trabajo. En esta adopción del logro como guía para el trabajo de investigación, no juega para Kuhn ningún papel importante la discusión lógica, el enfrentamiento argumentativo. Por eso es muy importante que nos detengamos en el término que utiliza. Habla de conversión, y la conversión siempre ha sido más propia de las creencias religiosas que relacionada con la práctica científica. Y no es casual, por supuesto, que Kuhn se valga de esta expresión, conversión al nuevo logro. Pasamos a la etapa siguiente, que es sumamente importante para Kuhn, porque es la fase donde la actividad científica se vuelve más expeditiva y más productiva. La etapa en la que se producen
mayores y mejores trabajos de investigación. Es la que denomina etapa de ciencia normal. Estamos en una situación de consenso, de acuerdo general, en la que los científicos que se han convertido al logro lo adoptan en forma común como orientación para su trabajo y llevan adelante una forma estereotipada de conducta que sigue las reglas de lo que Kuhn va a denominar ya no logro, sino un paradigma. La práctica de la ciencia normal es justamente posible porque se ha adoptado por parte del conjunto de los miembros de la comunidad científica como válido un cierto paradigma. Es decir, se ha alcanzado consenso respecto a que cierto logro debe actuar como guía sistemática para la investigación en el marco de una disciplina dada. No hay una discusión sobre los fundamentos epistemológicos. El paradigma se adopta más bien de una manera tácita, de una manera implícita, y los practicantes de una cierta disciplina empiezan a coincidir respecto de cuáles son los problemas que vale la pena encarar, cómo hay que plantearlos, mediante qué teorías o conceptos deben ser definidos, cuáles son los métodos apropiados, cuáles son los instrumentos adecuados para construir los datos. Luego, la fase siguiente es la que Kuhn llama etapa de las primeras anomalías. Empieza la fase de la crisis, que se va a ir agudizando. De pronto hay experimentos realizados según las reglas del paradigma que no arrojan los resultados previstos. Hay predicciones que el modelo ya no puede hacer. Hay problemas que no pueden resolverse siguiendo la guía del paradigma. Esas primeras anomalías en general no llevan a cuestionar al paradigma, son desatendidas. Digamos así, se las barre debajo de la alfombra. Quienes las denuncian suelen ser considerados por el resto de los miembros de la comunidad como malos científicos que no han aprendido a proceder según lo indica el paradigma. Conviene que distingamos anomalías de enigmas. La ciencia normal resuelve enigmas dentro del marco de un paradigma. Llamamos enigma a todos los desafíos que se plantean en una etapa de ciencia normal y que pueden ser resueltos a través de las reglas del paradigma. En cambio, las anomalías son aquellas dificultades que no pueden resolverse en el marco del paradigma y se convierten en una eventual fuente de crisis. Luego de esa etapa de las primeras anomalías, ingresamos en lo que Kuhn llama etapa de crisis propiamente dicha. Dice al respecto, las anomalías son tan frecuentes que ya no se las puede negar y la insatisfacción respecto del paradigma va
en paulatino crecimiento, lo cual no implica de ninguna manera que se abandone el paradigma. La fase siguiente es denominada por Kuhn etapa de la emergencia. Por fin, dice, el paradigma es contemplado críticamente. Se lo sigue usando a falta de otro mejor, pero en medio de una situación de escándalo. Kuhn llega a decir en algún momento, se puede seguir utilizando un paradigma incluso en medio de un océano de anomalías. Ocurre en esta etapa de emergencia que, por ejemplo, el paradigma se resquebraje en subparadigmas, con distintos sectores de la comunidad científica que compiten entre sí. Pero, advierte Kuhn, hasta que la situación no se convierta en absolutamente intolerable y se proponga un nuevo paradigma, la comunidad científica no abandonará al paradigma anterior. La fase siguiente es llamada por Kuhn etapa de un nuevo logro. De pronto, dice, un científico o un equipo realiza una transformación de la manera en la que se venía pensando y actuando hasta el momento. Propone una teoría o un concepto puntual o una metodología o nuevos instrumentos para experimentar que logran resolver esas anomalías que a la luz del paradigma anterior eran imposibles de encarar. Se repite en otro contexto lo que había ocurrido en la etapa 2, la etapa del logro. Lo que está ocurriendo es que están haciendo un paradigma alternativo. Esta etapa del nuevo logro es el inicio de la instancia que Kuhn llama de revolución científica. Lo que continúa es una nueva etapa de conversión. Poco a poco, los miembros de la comunidad científica van abandonando el paradigma anterior para pasar a adherir al nuevo paradigma y sus correspondientes reglas. Lo que antes se percibía como anomalías, es decir, como problemas imposibles de resolver, ahora se transforman en enigmas, es decir, en desafíos que con las reglas del nuevo paradigma sí pueden ser abordados y convenientemente resueltos. Hasta que arribamos a una nueva etapa de ciencia normal. Cuando la conversión al nuevo paradigma ha sido generalizada y el conjunto de la comunidad científica acuerda sobre su validez, entramos en una nueva etapa de ciencia normal donde todos pasan a proceder del mismo modo, que es aquellas reglas que el nuevo paradigma propone respecto del planteamiento de los problemas y el modo adecuado de resolverlos. Como dijimos hace un momento, la propuesta de Kuhn es que estas etapas se van repitiendo cíclicamente. Este
esta nueva etapa de ciencia normal sufrirá la aparición de las primeras anomalías, la generalización de la crisis, la aparición de un nuevo logro, hasta la instauración de otro paradigma sustituto que permitirá que arribe una nueva etapa de ciencia normal, y así indefinidamente. Es decir, la propuesta de Kuhn es que se va dando una reiteración cíclica de fases de ciencia normal, de crisis y de revoluciones científicas. Por supuesto que esta división de la historia de las disciplinas en etapas gira en torno a la noción clave de paradigma. Con ello se refiere Kuhn a todos los compromisos, a veces explícitos, pero generalmente tácitos, que comparten los integrantes de la comunidad científica que practica una determinada disciplina. No se trata solamente de teorías, de un grupo de axiomas, sino de acuerdos que tienen que ver con cuáles son los problemas que valen la pena, cómo definirlos, con teorías, con conceptos puntuales, con métodos, con instrumentos para la observación y la experimentación, etc. En definitiva, las reglas del paradigma son aquellas que unifican las prácticas de la comunidad científica durante un periodo de ciencia normal. Dice Kuhn: llamo paradigmas a realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica dada. El paradigma, si vale la metáfora, es como los anteojos. Nos sirven para ver a través de ellos, pero generalmente no los vemos a ellos mismos. Percibimos el mundo a través de los cristales del paradigma, pero el propio paradigma suele pasarnos desapercibido. Una filósofa y lingüista británica, Margaret Masterman, con muy poca simpatía, evidentemente, por Kuhn y bastante saña hacia sus planteos, dijo que había analizado con detenimiento el libro de 1962 y que había concluido que Kuhn utilizaba el término paradigma con por lo menos 21 acepciones diferentes. Bueno, quizás hay vaguedad en el uso de la palabra, pero con un poco más de buena voluntad de la que evidentemente tenía Margaret Masterman, uno puede decir que se comprende a qué se refiere Kuhn cuando habla de paradigma. Evidentemente tiene varios sentidos el término que no son necesariamente excluyentes o contradictorios entre sí, y uno podría distinguir un sentido más restringido, plantear, por ejemplo, que paradigma es un logro aceptado por la comunidad científica que la guía en sus investigaciones, y además de esa acepción más restringida, algunas acepciones bastante más amplias que remiten al paradigma como una suerte de cosmovisión, como una especie de concepción del mundo.
Dadas estas críticas, cuando se realice en 1969 una nueva edición de la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn propondrá reemplazar el término paradigma por la expresión matriz disciplinaria, pero no tuvo demasiado éxito, ya que en general se siguió hablando en relación a Kuhn de paradigmas y no de matrices disciplinarias. Lo concreto es que si nos atenemos a las acepciones más amplias del término, cambiar de paradigma no es solo mudar un sistema teórico, es alterar, como decíamos recién, nuestra visión del mundo, es adoptar un nuevo estilo para concebir y analizar aquello que llamamos la realidad. De aquí deriva una de las tesis más polémicas de Kuhn, una tesis que curiosamente propusieron más o menos al mismo tiempo dos epistemólogos que son contemporáneos y que estaban trabajando sin contacto directo el uno con el otro. Tanto Kuhn como Feyerabend van a plantear la tesis de la inconmensurabilidad, que es a la que nos queremos referir ahora. Según el diccionario, inconmensurable es lo imposible de medir o de valorar. El tema es el siguiente: ¿cómo resolver la disputa entre dos teorías rivales? Cuando nos encontramos con que dos explicaciones alternativas están debatiendo entre sí, ¿cómo se resuelve el problema? Según Popper y los anteriores representantes de la tradición epistemológica anglosajona, hay dos caminos que no son excluyentes, que pueden ser complementarios, para resolver esta disputa entre teorías. Un camino es recurrir a la crítica lógica. Si esos dos planteos son contradictorios entre sí, evidentemente uno de los dos tiene que ser eliminado. Si una de las proposiciones es más amplia que la otra, no es contradictoria, pero sí es más general y la contiene, lo que corresponde es reducir una tesis a la otra y hacer a la segunda dependiente de la primera. Pero aparte de la crítica lógica, está el camino de la contrastación empírica. Es a través del tribunal de la experiencia que uno puede decidir, según Popper y los anteriores representantes de la tradición anglosajona, con cuál de las teorías enfrentadas debemos quedarnos. El problema es que la tesis de la inconmensurabilidad de los paradigmas plantea que ambos caminos no son transitables. Si esas concepciones en disputa están ligadas a paradigmas diferentes, no hay modo de resolver cuál debe permanecer en pie y cuál debe ser descartada, porque los paradigmas son inconmensurables. Es decir, no hay un lenguaje común para discutir racionalmente y tampoco se puede resolver la cuestión, zanjar la disputa a través de la experiencia,
porque eso que denominamos los hechos de la experiencia es percibido por cada uno a través de los cristales del paradigma. No hay una realidad externa objetiva, absolutamente independiente del paradigma, con la cual se pueda contrastar el enunciado o la proposición para ver cuál merece permanecer en pie y cuál debe ser descartada. Aquello que llamamos la realidad y que por lo tanto deberíamos escribir entre comillas es, según la tesis de la inconmensurabilidad, algo interno al paradigma. Y si la realidad se escribe entre comillas y es interna al paradigma, tampoco hay verdades absolutas que se puedan poner en juego en una discusión lógico-argumentativa. Las verdades son tales a la luz de un cierto paradigma. Esto, por supuesto, va a provocar escándalo entre los popperianos y quienes piensan como ellos, porque van a decir que niega el progreso científico, promueve el irracionalismo y fomenta un relativismo que para ellos es inaceptable. Lo importante de señalar es que Kuhn no está negando que exista una realidad que es independiente de aquel que desea conocerla. Lo que él dice es que para acceder a esa realidad siempre median los conceptos, los métodos, los instrumentos que están asociados a un determinado paradigma. Y en la adhesión al paradigma no intervienen razones, argumentos, sino la fe, la confianza de los adeptos a ese paradigma. Por supuesto que esta tesis de la inconmensurabilidad fue una de las que mayor cantidad de debates y de polémicas promovió. Teniendo en cuenta lo que hemos señalado hasta el momento, podríamos decir que hay distintas interpretaciones posibles del libro de 1962, La estructura de las revoluciones científicas. Como existen diversas interpretaciones viables de cualquier texto. Algunos, haciendo hincapié en que justamente se podían realizar diversas interpretaciones, han distinguido un Kuhn débil y un Kuhn fuerte. Es decir, han sacado consecuencias no tan pesadas del libro de 1962 o han extraído corolarios más radicales. El Kuhn débil plantea una reconstrucción de la historia de la ciencia en base a la noción de paradigma y postula periodos alternados de ciencia normal, crisis y revoluciones científicas. En cambio, el Kuhn fuerte sostiene tesis más radicales como la de la inconmensurabilidad de los paradigmas. Nos lleva a pensar a partir de allí que no hay una realidad objetiva independiente ni unas verdades absolutas que nos resulten accesibles y que permitan resolver las disputas dentro de la comunidad académica, ya que la realidad y las verdades a las que vamos a apelar en medio de esas discusiones son internas
están estrechamente ligadas al paradigma al que adherimos. Tampoco, si uno lleva hasta sus últimas consecuencias los planteos de Kuhn en su libro de 1962, existiría el progreso científico en el sentido más fuerte de la expresión, porque Kuhn va a señalar que hay criterios pragmáticos para decidir si conviene quedarse con un paradigma o con otro. Pero en la medida en que los paradigmas sean inconmensurables, yo no puedo afirmar que estoy logrando un conocimiento mayor y mejor del mundo al pasar de una matriz disciplinaria a otra. La propia idea tan defendida con tanto ahínco por los popperianos y otros que piensan como ellos respecto de la ciencia como una empresa racional que logra como mínimo una aproximación asintótica a la verdad, un cierto progreso, queda aquí, a partir de los planteos de Kuhn y sus consecuencias, en entredicho. No hay fundamentos para afirmar que los conocimientos que se han logrado siguiendo las reglas de un determinado paradigma son más objetivos o más verdaderos que los que se consiguieron adecuándose a la guía de otro u otros paradigmas. Los hechos mismos que constituyen eso que llamamos la realidad solo pueden ser, para Kuhn, interpretados por los científicos a la luz del paradigma que han adoptado. O sea que el criterio anterior de zanjar las disputas entre teorías rivales a través de la crítica lógica o de la contrastación empírica quedan invalidados. Ese mundo al que accedemos a través de la experiencia se va a percibir de una manera diferente según medien los cristales de un paradigma o de otro. Y realidad y verdad, insisto, deberían escribirse entre comillas porque son internas a cada paradigma. En realidad, Popper y Kuhn representan posiciones muy distintas dentro del debate epistemológico anglosajón. Van a tener ocasiones de debatir personalmente entre sí. Por ejemplo, en un célebre coloquio que se llevó a cabo en Londres en 1965, o sea, 3 años después de la aparición del libro de Kuhn. Allí el debate de fondo fue entre el racionalismo crítico popperiano y lo que los discípulos de Popper van a llamar el historicismo radical de Kuhn. Para Popper, como hemos visto, la ciencia es revolución permanente y la crítica está en el centro de la actividad de los investigadores. Kuhn, en cambio, piensa que las revoluciones son más bien excepcionales en la historia de la ciencia y los periodos más largos son los de ciencia normal, periodos en los que la crítica es muy poco tolerada. Popper
va a decir que durante ese supuesto periodo de ciencia normal, los científicos han dejado de ser tales al transformarse en individuos dogmáticos, que es justamente lo que él quiere evitar si es que uno se caracteriza como practicante de la ciencia. Por otro lado, como hemos dicho, para Popper, el paso de una teoría a otra, el cambio en la ciencia, es algo que se puede explicar racionalmente. Intervienen o bien la crítica lógica o bien la contrastación empírica. Pero para Kuhn, el paso de un paradigma a otro es una suerte de conversión místico-religiosa que no está gobernada por reglas racionales. No importan aquí demasiado los argumentos, sino que lo que incide es la fe de los adeptos a un determinado paradigma. Kuhn le va a reprochar a Popper que basa su reflexión epistemológica en aquello que llama experimentos cruciales, que son eventos muy excepcionales en la historia de la ciencia. Kuhn considera que no se puede inferir de acontecimientos que son tan raros en la evolución de una disciplina una concepción general de la actividad científica y que una descripción más adecuada del modo en el que proceden los miembros de una comunidad científica debería basarse no tanto en muy contados hechos heroicos, el de Kepler, el de Einstein, sino más bien en las actividades prosaicas que los científicos llevan adelante durante los períodos de ciencia normal. Los popperianos, por su lado, dirán que por el camino de Kuhn, como dijimos, se cae en el irracionalismo total y en un relativismo extremo, que hacen que las propias nociones de conocimiento y de verdad se vayan perdiendo por el camino. Tras la conmoción que produce su libro de 1962, Kuhn pasa buena parte de su vida restante morigerando sus posiciones, desalentando las interpretaciones más extremas de sus planteos. En esa compilación de artículos que titula La tensión esencial y que da a conocer en 1977, por ejemplo, Kuhn rechaza las lecturas más radicales de sus tesis, modera los alcances de varios de sus dichos previos, niega ser irracionalista, desmiente adherir al relativismo, reafirma que para él la ciencia es la institución productora de conocimientos más importante que produjo Occidente y asegura que no descree del progreso científico. Pero sabemos que un enunciado se vuelve independiente de quien lo enunció. Una vez que está escrito y publicado el libro, tenemos derecho a interpretarlo de diversas maneras y de sacar de él las conclusiones que cada uno de nosotros crea más apropiadas. No es un tema de cuál fue la intención del autor, sino que estamos habilitados a llevar determinadas proposiciones, por ejemplo, la tesis de la inconmensurabilidad,
hasta sus últimas consecuencias. Kuhn, cuando le hagan este tipo de reproches a partir del escándalo desatado luego del libro de 1962, dirá, como les mencionaba recién, que él no descree de que exista progreso científico. En 1976, en una ponencia, en un congreso, va a señalar que tomó el término inconmensurabilidad de las matemáticas y que no equivale a incomparabilidad. Y en uno de los artículos incluidos en La Atención Esencial, libro de 1977, Kuhn va a manifestar que los paradigmas pueden compararse según criterios de, enumera, precisión, consistencia, amplitud, simplicidad y fecundidad. Pero bien podría sostenerse que estos criterios permiten decidir pragmáticamente, de un modo práctico, cuál paradigma es más conveniente que otro, pero de ningún modo habilitan a sostener cuál de los dos se acerca más a una presunta verdad escrita sin comillas. Feyerabend es menos temeroso, no teme ser más disruptivo y señaló por su parte que su propia tesis de inconmensurabilidad apunta a una divergencia radical de significado y a la inexistencia de reglas de traducción entre los términos que pertenecen a un paradigma y los términos que son propios de otro paradigma. Lo cierto es que estas grandes diferencias entre los autores de los que nos hemos ocupado en los últimos dos teóricos grabados en video, Popper y Kuhn, se deben en parte a lo que ya señalamos con anterioridad. La epistemología de Popper es más bien descriptiva o prescriptiva. Les dice a los científicos qué deberían hacer, de qué modo tendrían que proceder, siguiendo qué reglas que serían las propias de un método científico unificado. En cambio, la epistemología de Kuhn es más descriptiva, se basa en la historia de la ciencia, no en lo que los científicos deberían hacer, sino en lo que los practicantes de una disciplina efectivamente hacen al llevar adelante su trabajo. Las consideraciones más bien lógicas que dominaban la epistemología de Popper son desplazadas en la epistemología de Kuhn por consideraciones sociológicas o psicológicas. En definitiva, Kuhn viene a decirnos que los científicos no viven aislados del mundo en una torre de marfil, que la ciencia es un producto humano y que, como todos los productos humanos, está sometida a ciertos condicionamientos. Pero, en cualquier caso, Kuhn, con su libro de 1962, rompe con la tradición epistemológica anglosajona anterior, la que tenía, más allá de sus diferencias, ciertos acuerdos, establece un quiebre con Popper, con el Círculo de Viena y otros representantes de la tradición anglosajona, de modo que a partir de los años 60 se dice que la epistemología anglosajona ingresa en una nueva fase
que algunos han dado en llamar una etapa post-empirista. Este post-empirismo es un escenario teórico plural constituido, como decíamos, a partir de los años 60, del que intervienen autores que tienen grandes diferencias entre sí, pero que comparten su oposición a muchos de los planteos básicos de eso que se dio en llamar la concepción heredada, es decir, su oposición a lo que fundamentalmente sostuvieron Popper, los integrantes del Círculo de Viena y otros representantes de la epistemología anglosajona, incluso más allá de sus eventuales disputas. Bueno, nada más por ahora. Continuaremos la semana próxima. Será nuestro último teórico grabado en video y estará dedicado, ahora sí, a Passerón y su libro El razonamiento sociológico, para abordar el último gran tema que incluye el programa de la materia. Esto es el debate sobre el estatuto epistemológico de las ciencias sociales. Hasta entonces.